Ya, entonces, ¿me confirman por favor si se puede ver la presentación? Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar hablando de las inmunoglobulinas. Ayer nos habíamos quedado acá indicando que tenemos dos tipos de aplicaciones. Como ya lo vimos ayer, la dosis sustitutiva y la dosis inmunomoduladora. Si bien las inmunoglobulinas tienen muchas aplicaciones y son bastante útiles, siempre tenemos que guiarnos en cuanto a las indicaciones que estén aprobadas y sobre todo las que tengan evidencia científica para poderlas indicar. Bueno, entonces en esta tabla pueden ver remarcado en azul algunas indicaciones de las inmunoglobulinas que están aprobadas por la FDA que se utilizan en casos o en dosis sustitutiva. Por ejemplo, el caso de las inmunodeficiencias primarias, donde el intervalo va entre 400-800 o 200-800, como les decía. Casos de inmunodeficiencia secundaria, como mielomas, leucemias, pacientes con VIH e infección recurrente. Aquí tenemos otras indicaciones en azul a dosis sustitutiva. En casos, por ejemplo, de trasplante de médula, en la fase de acondicionamiento se suele suprimir bastante al paciente y se da para el tratamiento de infecciones o en algunos casos de manera profiláctica. Por otro lado, tenemos las indicaciones a dosis inmunomoduladora, aquí marcadas en verde. Las indicaciones más claras que se tienen, donde se ha visto mayor evidencia, como pueden ver en la púrpura trombocitopénica idiopática, esto sobre todo cuando ya se ha intentado tratamiento con corticoides y estos no surten efecto. Luego tenemos el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad de Kawasaki. En todos estos casos se utilizan dosis más altas, que van de 1 a 2 gramos por kilo. Los esquemas pueden variar. Existen casos donde se administra en dosis única, como es el caso de la enfermedad de Kawasaki. O también existen esquemas donde los 2 gramos por kilo se pueden repartir en 3 a 5 días. Por ejemplo, administrando 400 miligramos kilo día, como es el caso de la púrpura que vemos aquí, por 5 días, ¿no? En el caso de el uso de las inmunoglobulinas como tratamiento sustitutivo, como les decía el día de ayer, esto se puede aplicar tanto en inmunodeficiencias primarias como secundarias, ¿no? En el caso de inmunodeficiencias primarias, cualquier defecto genético que afecte la producción de anticuerpos. Esto puede ser las inmunodeficiencias humorales, celulares en algunos casos y combinadas. No siempre el tratamiento con inmunoglobulinas va a ser el tratamiento definitivo. En algunos casos sí, cuando solamente está afectada la producción de anticuerpos, pero en otros casos puede ser un tratamiento temporal hasta que se defina un tratamiento curativo, como el trasplante de médula, que se requiere en algunas inmunodeficiencias. También las inmunoglobulinas son de utilidad en las inmunodeficiencias secundarias. Ya les decía, pacientes con enfermedad oncológica, trasplantados, inmunosuprimidos por cualquier causa, pacientes con VIH. En todos esos casos se puede aplicar.
Como tratamiento inmunomodulador vamos a tener dos tipos o dos grupos de aplicaciones. Las enfermedades autoinmunes, donde hay un exceso de autoanticuerpos y se puedan administrar las inmunoglobulinas a dosis altas para lograr un efecto inmunomodulador. Y por otro lado, los casos donde hubiera exceso de inflamación, ya sea por una enfermedad infecciosa, una enfermedad inflamatoria que esté causando compromiso sistémico, como es el caso de la tormenta de citoquinas, que se puede dar en procesos infecciosos, el síndrome hemofagocítico de las enfermedades autoinmunes y de otras, la sepsis refractaria. En todos esos casos puede ser de utilidad, aunque también hay indicaciones que han sido validadas, ¿no?, para poderlo indicar. En estos casos, tanto de enfermedad autoinmune como de exceso de inflamación, el decidir el uso de inmunoglobulinas dependerá de varios factores, incluyendo qué otras terapias se han utilizado, cuál es el estado del paciente, costos, etcétera. Y también se tiene otra alternativa de la que hablaremos al final de la clase, que es la plasmaféresis, pero ya no como procedimiento, ¿no? Como ayer les hablé de la plasmaféresis como un procedimiento para obtener el plasma hiperinmune. En este caso, también se puede utilizar la plasmaféresis como alternativa terapéutica y se podría considerar un tratamiento inmunomodulador. Lo que estaríamos haciendo al remover el plasma del paciente es retirar el exceso de autoanticuerpos, el exceso de inmunocomplejos, de citoquinas, y con eso ayudar en el tratamiento del paciente. En estas tablas tenemos algunas indicaciones de las inmunoglobulinas de acuerdo al grupo de patología, por ejemplo, en el área inmunológica, incluyendo el grado de evidencia y el grado de recomendación. Como ustedes saben, de acuerdo al grado de evidencia científica que se obtiene ya en ensayos clínicos a partir del uso de un fármaco en determinada patología, se puede dar un grado de recomendación. Esto quiere decir que si el grado de evidencia es alto, el grado de recomendación también lo será. Tenemos los grados A y B, donde nos indican que la evidencia es suficiente para recomendar un fármaco en cierta patología. El grado C, que nos indica que no hay evidencia suficiente que indique el fármaco, pero tampoco que lo contraindique o que diga que no es útil. El grado el grado D y E, que son grados donde nos dicen que no estaría indicado o recomendado determinado fármaco en cierto grupo de patologías, ¿no? Y el grado I, que es indeterminado y dependerá la decisión del equipo médico. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver que, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias tienen un grado alto, ¿no? Un grado B. Esto quiere decir que ha sido demostrado que es un tratamiento útil en todos los casos donde haya déficit de producción de anticuerpos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos: gamma-globulinemia, inmunodeficiencia común variable, hiper-IgM, etc. Y en otros casos donde el grado de recomendación es el C, es un grado más bajo, y por tanto la decisión de indicarlo o no dependerá de otros factores. En el área hematológica también tenemos aquí algunos ejemplos. Las trombocitopenias, como ven, tienen un grado alto. Las púrpuras pediátricas y de adultos, y en otros casos grados B o C. En el área neurológica también se utiliza bastante, no solo en el síndrome de Guillain-Barré, sino en otras radiculopatías o neuropatías.
En el área dermatológica, pediátrica, aquí les dejo estas tablitas por si algún momento quieren revisarlo, y los grados de recomendación que les comentaba. Bueno, en cuanto al mecanismo de las inmunoglobulinas, vamos a hablar de su mecanismo como inmunomoduladores. El mecanismo sustitutivo es bastante fácil de comprender. Simplemente se trata de buscar la dosis adecuada para reemplazar inmunoglobulinas que el paciente no produce y que éstas cumplan su función normal, ¿no? Tenemos que recordar que estos preparados de inmunoglobulinas, como les explicaba ayer, vienen de un pool de 1000 o miles de donantes, y tener en mente que estos donantes son pacientes sanos que han estado en contacto con muchos microorganismos a lo largo de su vida. Entonces, cuando yo purifico las inmunoglobulinas de estos pacientes y obtengo las inmunoglobulinas polivalentes, lo que estoy administrando, por ejemplo, a un paciente con inmunodeficiencia primaria, va a ser un pool de inmunoglobulinas que contiene anticuerpos frente a los múltiples patógenos a los que se han enfrentado todos esos donantes, ¿no? Entonces es el tratamiento sustitutivo, simplemente reponer en el paciente y protegerlo de lo que esté en el ambiente. Sin embargo, el mecanismo inmunomodulador puede ser un poquito más complejo de entender, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Aquí en la figura tenemos un recordatorio de lo que es la estructura de la inmunoglobulina, donde tenemos, como se sabe, una fracción constante o FC dependiente o funciones FC dependientes, y funciones que dependen de la fracción variable o toda esta fracción que es la fracción de unión al antígeno. En cada uno de estos se puede ver diferentes mecanismos de acción de las inmunoglobulinas como inmunomodulación. Aquí podemos ver cómo las inmunoglobulinas pueden tener un efecto bloqueante o neutralizante, por ejemplo, a nivel de receptores, o también se pueden neutralizar citoquinas o anticuerpos, como vemos acá en la figura. El exceso de citoquinas, el exceso de autoanticuerpos que estén circulando en el proceso de autoinmunidad o de inflamación se verán neutralizados por los diferentes anticuerpos, ¿no? Y luego ya tenemos el efecto dependiente de la fracción constante, donde cuando nosotros administramos las inmunoglobulinas a dosis altas o en exceso, que es lo que se pretende hacer con estas dosis altas, lo que estamos haciendo es bloquear los diferentes receptores, de modo que, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune yo tengo autoanticuerpos dirigidos a mis propios tejidos o a mis propias células. Para que esos autoanticuerpos ejerzan un efecto dañino, tienen que actuar sobre receptores. Generalmente se unen a un receptor en diferentes células que causan inflamación, fagocitosis, etc. Pero estamos hablando de autoanticuerpos, ¿no? Entonces el resultado de esa activación irá a dañar directamente a células o tejidos propios. Cuando yo saturo estos receptores con dosis altas de inmunoglobulinas y unas inmunoglobulinas que son polivalentes, entonces al estarlos saturando, impido que mis autoanticuerpos se unan a estos receptores. Por tanto, estos ya no van a tener dónde actuar y se quedarán sin efecto. Aquí vemos un ejemplo de cómo funciona esto. En el caso de la púrpura trombocitopénica existen autoanticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos que van dirigidos a las propias plaquetas del paciente. Estos autoanticuerpos
van, se unen, reconocen a las plaquetas y para que esto tenga un efecto, estos deben unirse a un receptor, por ejemplo, en una célula fagocítica. Entonces, como vemos aquí en la figura, al unirse al fagocito, el fagocito se activaría y terminaría destruyendo a la plaqueta, causando la trombocitopenia. Cuando yo administro inmunoglobulinas exógenas polivalentes, sobre todo con objetivo y a dosis altas, entonces lo que va a ocurrir es que mis receptores se van a bloquear con estas inmunoglobulinas, pero como estas inmunoglobulinas no contienen autoanticuerpos, ya no tendrán ningún efecto sobre las plaquetas o sobre otros tejidos del paciente, ¿no? Entonces, este es uno de los mecanismos, tal vez de los más importantes, de inmunomodulación. Por otro lado, cuando tenemos inmunoglobulinas inespecíficas unidas a los receptores, también estaríamos bloqueando la producción de citoquinas, ya que esto enviaría señales inespecíficas que terminarían inhibiendo la producción de citoquinas. Y por otro lado, también se pueden neutralizar las citoquinas por la propia presencia de estos autoanticuerpos. Entonces tenemos inmunoglobulinas, aquí como vemos, anticitoquinas, ¿no? Que vienen y también neutralizan a las citoquinas que ya se han producido para frenar el proceso inflamatorio. Otro mecanismo importante es el conocido como mecanismo idiotipo, antiidiotipo, y lo que se conoce como red idiotípica. Este es un mecanismo que tal vez ya lo han revisado, de hecho es un mecanismo normal que tenemos para regular la producción de nuestras propias inmunoglobulinas y que cuando administramos inmunoglobulinas exógenas también se puede llegar a dar. ¿En qué consiste el idiotipo y el antidiotipo? Cuando yo tengo un linfocito B, este tiene un anticuerpo que termina siendo secretado, ¿verdad? Estos anticuerpos suelen ser específicos de un antígeno concreto. Entonces, la parte de mi anticuerpo que reconoce al antígeno, esta fraccioncita que está unida aquí con el antígeno, como pueden ver, se conoce como idiotipo. Eso es lo que hace específico de cierto antígeno a este mi anticuerpo. Nuestro sistema inmune, a modo de mecanismo regulador, lo que hace después de pasado un tiempo para frenar la función de este primer anticuerpo que se ha producido, existe otro linfocito que empieza a producir anticuerpos antiidiotípicos, es decir, anticuerpos que reconocen el idiotipo del primer anticuerpo, esta fracción variable, y bloquean su efecto. Posteriormente, cuando este segundo anticuerpo haya cumplido su función, se producirá otro anticuerpo antidiotipo que lo reconocerá y se irá formando lo que se conoce como una red idiotípica, que es un mecanismo regulador normal, ¿no? Cuando nosotros administramos inmunoglobulinas polivalentes de manera exógena, como podemos ver en la figura, también se va formando esta red idiotípica, pero en este caso, gracias a los anticuerpos exógenos que se han administrado, aquí podemos ver que terminan bloqueando el efecto, en este caso, de los autoanticuerpos. Aquí hay un artículo un poquito antiguo, pero que es bastante útil en cuanto a, o detallado en cuanto a las funciones de las inmunoglobulinas, donde nos habla de funciones dependientes de la porción constante, todo lo que ya hablábamos, bloqueo de receptores, inhibición de citoquinas, etcétera, y efectos que tienen que ver con la fracción variable, con esta de acá.
como el caso de anticuerpos antibiotipo, acción sobre células T, sobre células B, células dendríticas y otros mecanismos sobre el complemento y otros, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de esto. En cuanto a las funciones relacionadas por la porción FAB o de unión al antígeno, se ha visto que van a haber anticuerpos antibiotipo en diferentes patologías autoinmunes. Aquí ven algunos ejemplos. Se ha visto esto con anticuerpos antifactor 8, anti-DNA, antifactor intrínseco, antifosfolípido, etc. Su acción sobre los linfocitos T va a tener que ver con inhibir la activación y la proliferación, inhibir la apoptosis, inhibir la producción de citoquinas y algo importante también la neutralización de los superantígenos. Sobre linfocitos B pasará algo parecido y también lograrán regular la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, en cierto modo también se va evitando que se vayan produciendo mayor cantidad de autoanticuerpos con el tiempo. Sobre células dendríticas se ha podido ver que son capaces de inhibir su diferenciación, inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias, inhibir la activación mediada por células T al inhibir la presentación antigénica, y a nivel de otros mecanismos, la inhibición del complemento, el secuestro de autoantígenos, es decir, que los autoantígenos que estén circulando los pueden secuestrar, pero sin tener un efecto activador sobre estos, y también la neutralización de citoquinas proinflamatorias. En cuanto a la fracción constante, son los mecanismos que ya habíamos comentado antes, de inducción de receptores inhibitorios. Aquí podemos ver el bloqueo de receptores FC, inhibición de citoquinas y todo lo que ya habíamos comentado. No sé si queda hasta aquí todo claro o tienen alguna pregunta. Bueno, continuando, si bien hasta ahora hemos hablado de las inmunoglobulinas como tratamiento sustitutivo, tratamiento modulador, también existe la posibilidad de utilizarlas como tratamiento profiláctico, como les dije al inicio en la clase de ayer. Se puede utilizar como tratamiento preventivo de ciertas enfermedades infecciosas, ¿no? En el caso de las inmunoglobulinas intravenosas polivalentes, como les decía, estos van a proceder de un pool de 1000 o más donantes, generalmente suelen ser muchos más, y contienen anticuerpos mezclados, variados, frente a las infecciones que sean prevalentes en la población de donantes. Sin embargo, las inmunoglobulinas hiperinmunes es una solución de anticuerpos purificados, pero específicos de un agente infeccioso. Esto se obtiene de plasma de pacientes sanos o de animales algunas veces, pero con un paso previo de inmunización. Generalmente se inmuniza al paciente con la vacuna correspondiente de la patología que nos interesa. Sería algo parecido al plasma hiperinmune, pero en lugar de que el paciente se contagie con la patología, se lo inmuniza y además se purifican estas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, esos son las inmunoglobulinas hiperinmunes y la diferencia entre inmunoglobulinas polivalentes e hiperinmunes. Las más utilizadas en el caso de profilaxis de enfermedad infecciosa son justamente las inmunoglobulinas hiperinmunes. Se ha visto su utilidad en algunas patologías infecciosas, donde después del contacto con el microorganismo se puede administrar la inmunoglobulina hiperinmune para prevenir que la enfermedad progrese, ¿no? Es el caso de la hepatitis B, donde
tras un pinchazo accidental se pueden administrar las inmunoglobulinas, la gamma globulina antitetánica, que seguramente escucharon hablar de ella ante un contacto con el posible con el Clostridium se puede administrar. En casos de varicela, en nuestro país no está disponible esta, pero también existe en otros lugares. Y la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Que también se utiliza en casos de mordedura de perro que pueda estar contagiado de rabia, y existen diferentes esquemas. En cuanto a las inmunoglobulinas polivalentes, no suele ser común que se utilicen como tratamiento profiláctico, pero pueden ser útiles en los casos donde no existe la disponibilidad de una inmunoglobulina hiperinmune para determinada patología. Esta parte que les estoy mostrando, bueno, son datos que si quieren los pueden tener ahí de referencia. Yo por si acaso no les suelo preguntar en el examen ni nada de estos detalles, porque los esquemas a veces varían entre uno y otro país, incluso según cada municipio. Entonces, son datos nada más referenciales. Los datos de la dosis, ¿no? Depende de la presentación y de muchos aspectos. En el caso de la inmunoglobulina hiperinmune para la hepatitis B, lo importante que tenemos que saber es que se utiliza en la profilaxis post-exposición de un hijo de madre hepatitis B positiva o con un estado serológico desconocido y que durante el parto haya estado expuesto, ¿no? También en personas no vacunadas, que no tengamos las vacunas completas, que por ejemplo recibamos un pinchazo accidental, una salpicadura. En el caso del área de salud, también se puede dar en otros casos de contacto sexual sin protección con una persona hepatitis B positiva o en convivientes con la persona, ¿no? La dosis, como les digo, es variable, se calcula por peso y se administra generalmente por vía intramuscular. La inmunoglobulina antitetánica se va a administrar en pacientes que no estén vacunados o que no hayan completado la dosis en casos de contacto con por ejemplo, una herida contaminada, un accidente con un clavo oxidado, una herida abierta que haya estado en contacto con la tierra o con cualquier sector que haya estado en contacto con el Clostridium. Y también, más allá de la profilaxis, que se utiliza una dosis más baja, como podemos ver aquí, también se puede utilizar en el tratamiento ya del tétanos establecido, cuando la enfermedad está establecida, pero en este caso se administra dosis mucho más altas. La vía de administración también suele ser intramuscular. La inmunoglobulina antirrábica se utilizará en profilaxis post-exposición después de mordeduras, arañazos, lameduras de animales sospechosos, que pueden ser domésticos o salvajes. Lo ideal es administrarla en las primeras 24 horas. Si fuera posible, mucho antes, después de la exposición, pero se tiene un límite hasta de 7 días para administrarla, aunque su eficiencia va disminuyendo. La vía de administración suele ser a nivel de la herida y el resto por vía intramuscular, y el esquema de administración varía según el tipo de animal, el tipo de herida, la localización de la mordedura o del arañazo y sobre todo lo cerca que ésta puede estar al tejido cerebral, ¿no? Que es el más, el que corre más riesgo. En el caso de las inmunoglobulinas polivalentes, para su uso profiláctico, se tienen algunos ejemplos, como el caso de sarampión, rubiola, hepatitis A, varicela, donde podemos administrar, al no existir inmunoglobulinas hiperinmunes, inmunoglobulinas polivalentes, ya que sabemos que la gran mayoría de donantes habrían sido vacunados seguramente durante el sarampión, la rubiola, varicela, o habrían cursado estas patologías,
y si bien no es un inmunoglobulina hiperinmune, algo de anticuerpos puede contener que ayuden a prevenir, en este caso, el proceso infeccioso. Perdón un momentito, chicos. Perdón, mano, disculpad. Bueno, ya como última parte de la clase, les voy a hablar un poquito de lo que sería la plasmaféresis. La plasmaféresis, como ya comentábamos ayer, es un procedimiento de filtrado del plasma para separar los componentes solubles del plasma de los componentes celulares, ¿no? La parte plasmática propiamente con los componentes proteicos, citoquinas, globulinas, electrolitos y toda esta parte de la parte celular. La plasmaféresis, como ayer veíamos, es un procedimiento que nos puede servir, por ejemplo, para obtener plasma de un donante, como era el caso del plasma convaleciente, y que ese plasma sirva para administrarlo en otro paciente. Esa es una de las aplicaciones. Sin embargo, la plasmaféresis por sí misma también puede considerarse un tratamiento inmunomodulador cuando en lugar de retirarle el plasma a un donante, se lo retiramos al propio paciente que está cursando un proceso inflamatorio severo, un proceso autoinmune severo, con el objetivo de remover todo el exceso de citoquinas, de autoanticuerpos, de inmunocomplejos y de todos los factores que puedan estar perjudicando al paciente. Entonces es otra forma de aplicación de la plasmaféresis que se puede considerar un tipo de tratamiento inmunomodulador. Aquí podemos ver cómo la densidad de los diferentes componentes plasmáticos varía, la densidad plasmática propiamente, la de las plaquetas, linfocitos, etcétera. Y aquí podemos ver un esquema donde en el proceso de plasmaféresis se toma la sangre completa que va pasando por determinados filtros. Estos filtros permiten pasar, obviamente, la parte líquida y todo lo que tenga un diámetro menor que los filtros. Aquí podemos ver fibrinógeno, inmunoglobulinas, electrolitos, colesterol, creatinina, urea, todo eso va a atravesar los filtros y lo que se quedará dentro de la línea son las células, ¿no? Entonces vamos a tener una sangre muy concentrada, muy rica en células, que en este caso se le devuelve al paciente junto con una solución que reponga volumen y todo esto sería en este caso eliminado, eh, ya que contiene todo lo que estaría haciendo o causando un efecto dañino en el paciente, ¿no? Este es el proceso de plasmaféresis como tal. Hay una línea que sale del propio paciente, va pasando por una bomba de parina para que esta no se coagule. A la vez se va reponiendo con solución isotónica. Esto va pasando por una bomba y empieza a atravesar por los filtros correspondientes, ¿no? Al atravesar por estos filtros, se van quedando los componentes celulares que son devueltos al paciente junto con el suero fisiológico y vuelven ahí. Y por otro lado se recolecta el plasma y en este caso se estaría desechando. Como les decía, la plasmaféresis va a tener dos posibles aplicaciones. Una, la de sustituir los factores deficitarios del plasma. Por ejemplo, en pacientes
que tienen alguna deficiencia de un factor de coagulación o de otro componente, se puede remover ese plasma deficitario y reemplazarlo con el plasma de un donante normal, ¿no? O administrarle los factores que requiera. Por otro lado, la modulación de la respuesta inmune, donde yo puedo depurar todo lo que no me sirve, depurar mediadores inflamatorios, inmunocomplejos, autoanticuerpos, citoquinas, proteínas del complemento, etcétera, ¿no? La plasmaféresis suele ser bastante útil en enfermedades autoinmunes. Sin embargo, también hay indicaciones más claras, como el síndrome de Goodpasture, o conocido como síndrome riñón-pulmón, la púrpura trombocitopénica. En casos no inmunológicos, las hipercolesterolemias familiares, por ejemplo, donde ya genéticamente el paciente produce un gran exceso de colesterol, que en este caso puede ser removido, las púrpuras post-transfusión, polirradiculopatías inflamatorias, miastenias, y en otros casos dependerá de cada paciente. También se ha llegado a utilizar plasmaféresis en casos de lupus eritematoso sistémico, de vasculitis, y otras en casos donde no han respondido otras terapias o se tiene una enfermedad muy activa, ¿no? Entonces, si bien estas son las indicaciones demostradas, existen otras que dependerán de la categoría de recomendación y de los datos de cada paciente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, con esto estaríamos terminando nuestras clases teóricas, todo el contenido programado básico.